¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, para ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en la mejor de las compañías. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Pues muy feliz. ¿Verdad? Agosto es mi mes preferido del año. El mío no, pero también me gusta. Me lo paso normalmente trabajando aquí, lo cual me gusta. Mira, fíjate, para venir a trabajar es uno de los meses más estupendos para trabajar. Al final me estás dando la razón. Yo cuando he trabajado, yo también muchas veces he trabajado en agosto. Feliz, el mejor mes para trabajar y el mejor mes para descansar. Bueno, pues aquí estamos, que aquí desde luego los domingos nos lo pasamos pipa. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Tú estás medio constipado? Estoy medio constipado, sí. Los aires acondicionados y esas cosas. En acústico constipado, muy mal. Andrei Trucmel, desde Value School, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Fer. Pues mira, venía de tomar unas cañas y ahora yo creo que tenemos un tema muy cañero también, ¿no? Hombre, y con bastante polémica. Y polémico. Sí. Madre mía, siempre hay polémica con este tema y más ahora. Bueno, pues vamos a desvelar quién es nuestra invitada del día de hoy, a quien teníamos muchas ganas de volver a tener en el estudio. Desde el equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management nos acompaña Rocío. Rocío, ¿cómo estás, Rocío? Muy bien, pues encantada de estar aquí, una vez más. ¿Te has apuntado aquí al verano? Yo me he apuntado aquí. A Radio. Totalmente. Bueno, hemos hecho un pequeño parón con ánimo de lucro, ya volveremos con nuestras frases míticas, pero decimos que nos traes un tema interesante. ¿Pretendes que hablemos de ahorro para la jubilación, pensiones, planes de pensiones? Un poquito de todo eso, sí. Un tema que está como... Así pero como ¿vamos picante. a eludir la polémica o nos vamos a meter en la polémica? Nos metemos, yo creo. Metemos sí. Vale. Bueno, pues vamos a ir enseguida a eso, pero antes déjame que hagamos algunas recomendaciones. Andrei, desde Value School, ¿qué nos recomendáis en este mes de agosto? A ver. Pues relacionado con el tema que nos atañe hoy, tenemos un curso en nuestra plataforma de cursos de Value Academy, en valueschool.es, titulado Cómo invertir para la jubilación de forma rentable y minimizando impuestos por el camino, ¿no? Ideal para todos aquellos inversores que estén empezando a ahorrar y que no sepan muy bien por dónde tirar esa planificación financiera de cara a la jubilación. Lo tenemos estructurado en 3 módulos. El primero para entender cuáles son los productos que te van a ayudar a conseguir ese objetivo. El segundo ya es un caso real de una planificación de un matrimonio, ¿no? De cara a la jubilación. Y el tercero ya es un poco más específico de criterios y herramientas para la selección de productos en base también a casos basados en hechos reales que hemos recogido con distintos rangos de edad, niveles de ingreso, o sea que está muy bien como la aplicación práctica que tiene para el oyente. Yo creo que tiene muchísimo valor y nada, si acceden a www.valueschool.es en la sección de formación, ahí verán toda la información del curso, la matrícula, el programa y vamos, me parece bastante interesante para la planificación de cara a la jubilación. No es solo ese curso, que es fantástico, sino otros muchos cursos que tenéis en la plataforma, más vídeos, ponencias, tenéis absolutamente un material extraordinario para no aburrirnos este verano. Sí. Oye, que alguien quiere, empieza ahí mucho a de finanzas personales y también el despertador de tu dinero. Por supuesto, también con el mejor tridente que hasta el Madrid y el Barça tienen envidia este tridente de profesores, que también va muy en esa línea, ¿no? Finanzas personales y libertad financiera. Pues mira, voy a dejar una cuñita. A algún jugador del Real Madrid seguro que le venía estupendamente un curso como este para organizar sus finanzas y no dejar que otros les manejen sus dineros. Bueno, pues hechas esas recomendaciones, domingo, Manolo, nosotros hemos estrenado una suscripción con la comunidad de LWS Academy, súper interesante. Además, con un nombre que yo creo que es el más sugerente posible. Destino Omaha. A ver, ¿en qué consiste esto, Domingo? Para aquel que todavía no se haya suscrito y que quiera explorarlo. Bueno, has dicho comunidad, ¿verdad? Es que yo creo que es el término que mejor lo explica. La idea es de... de momento está para los alumnos de con cabeza. Comunidad o club de inversores. Sí, no, pero que me gusta la idea comunidad porque yo creo que es estar en mantener la relación con aquellos a los que les interesan temas como pues el ahorro, la inversión, los diferentes productos a los que estamos
que tenemos a nuestra disposición, los debates que hay en un momento dado en el mercado, las oportunidades de, oye, esta empresa, este fondo, este sector está ahora en una situación fantástica, está barato, se puede hacer una inversión muy interesante, construir una cartera, esas dudas que todos tenemos a veces, oye, ¿y cómo puedo construir una cartera que sea más o menos estable en el tiempo? Pues de todo eso hablamos en la comunidad. Entonces luego, ¿cómo se articula? Pues a través desde un grupo de Telegram en el que hay cientos, diría ya casi, no sé si miles, pero ahí vamos, de inversores, de alumnos que se van sumando, charlas mensuales, encuentros con gestores exclusivos solo para los miembros de la comunidad. Por eso digo que esa idea de comunidad, ¿no? de una red de gente que le interesan cosas y que se apoyan unos a otros, porque yo aprendo muchísimo de los que están ahí y esperamos que ellos, pues nosotros les podamos ayudar también en ese camino de ahorrador inversor que tan importante es. Bueno, pues ahí en LWS Academy van a encontrar este destino Omaha y creo que de momento es exclusivo para los alumnos, exalumnos de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo y los alumnos del curso avanzado de inversión en bolsa, pero estamos trabajando para abrirlo a pues a todos aquellos que quieran formar parte de esta comunidad en la que vamos aprendiendo poco a poco. Sí, a ver, lo que pasa es cierto que siempre va a haber una ventaja para los alumnos porque además esa comunidad queremos reforzarla y pues por ejemplo los alumnos de Invertir con Cabeza 6, que es la edición que está ahora mismo en marcha, tienen Destino Omaha gratuito hasta enero, todo lo que queda de 2025, y los alumnos de las ediciones previas de Invertir con Cabeza pues también dijimos, oye, si la idea es construir una comunidad, pues vamos a hacerlo así. Y entonces todos ellos están disfrutando durante estos meses del acceso a todas las ventajas de la comunidad Destino Omaha solo por haber sido alumnos de ese curso, de ese programa de formación. Pues fantástico, ahí quedan estas recomendaciones para el día de hoy. Ahora ya, sin más dilación ni preámbulo, nos vamos al programa del día con Rocío Recio. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, Rocío, planes de pensiones, ahorro para la jubilación, el sistema de pensiones en España. ¿Por qué charco vas a empezar? ¿En cuál vas a chapotear primero? A ver, yo empezaría por el principio, por lo básico, y es la situación del sistema público de pensiones en nuestro país. Yo creo. A ver, mira, ha mirado Manuela, se ha hecho... y Domingo ha hecho... Vamos a ver. Claro, es que ¿cómo abordarlo? Yo es que cuando escucho a la ministra de la Seguridad Social, a veces me llevo las manos a la cabeza con el descaro con el que, pues se engaña o se maquilla la realidad. Empecemos por lo básico. Seguridad social en España, pensiones públicas. ¿Qué es lo que va a pasar con las pensiones, Rocío? Pues, a ver, las pensiones van a seguir. Vale, esto que se dice, no vamos a tener pensión, sí vamos a tener pensión. Lo que no sabemos es la cantidad que vamos a recibir el día de mañana. Y esto es así porque el sistema público de pensiones en nuestro país se basa por un principio que es el principio de reparto. ¿Vale? El principio de reparto quiere decir que la cotización de un trabajador en activo hoy sirve para financiar la jubilación de un jubilado. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien si el sistema pues es un sistema holgado, un sistema que lo permita, un sistema capaz en términos financieros, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un problema que es doble. Por un lado, tenemos un grave problema a nivel demográfico. Y por el otro lado, tenemos un grave problema desde el punto de vista del gasto público. Entonces, ¿por qué decimos que este sistema público de pensiones está en más que dudosa sostenibilidad? ¿Por qué digo cuando he empezado a responderte que no vamos a recibir, o sea, que no sabemos cuál es la cantidad que vamos a recibir el día de mañana? Pues por el punto de vista demográfico, es muy fácil, y es que al final en España, yo creo que aquí estaréis todos de acuerdo conmigo, es un país estupendo, un país con un clima muy bueno, con una gastronomía muy buena, y eso hace que año tras año, pues oye, la esperanza media de vida cada vez sea mayor, es decir, vivimos más años, afortunadamente.
Tenemos la mayor esperanza de vida después de Japón, si no me falla a mí la memoria. Sí. Vaya, Eso y es. peleándonos además siempre con los japoneses. Exacto. Y en ser los mejores en eso, porque eso hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo y hay que estar muy orgullosos, la verdad, de ello. ¿Qué pasa? Que a la vez nacen menos niños, es decir, la tasa de natalidad, de hecho, en edad fértil, las mujeres creo que era de 1,30 y pico hijos, eso es lo que tocaba. Es decir, que cada vez nacen menos niños. ¿Esto qué supone o qué implica? Pues que la pirámide poblacional de nuestro país se está invirtiendo. ¿Vale? Entonces, esta, digamos, relación actual que hay hoy de 3 trabajadores van a financiar la jubilación de un jubilado, en 2050, que no piensen nuestros oyentes que 2050 está, no sé, no va a llegar nunca, no, o sea, son 25 años, que si uno piensa 25 años es el año 2000, que yo lo pienso y digo, o sea, el año 2000, que fue ayer, ¿vale? Es decir, pero que no es dentro de nada. Mejor no lo voy a... me deprimo hasta yo. El tiempo pasa rápido. El tiempo pasa volando. El caso es que, claro, si uno lo piensa, en 2050 esa relación de 3-1 va a ser de 1-1. Entonces, que sumado a la tasa de reemplazo de las mejores que tenemos en la OCDE, que es del 80%, y para aquel oyente que no entienda lo que es la tasa de reemplazo, esto es la cantidad que va a recibir en función del último salario cobrado. Es decir, que si un trabajador cobraba un jubilado, 2.000 euros y su pensión es de 1.600, eso quiere decir que la tasa de reemplazo es del 80%, ¿vale? Entonces, comparado con otras tasas de reemplazo de la Unión Europea, pues somos los mejores. O sea, tenemos un 80% cuando el resto está pues, en un 50%, en un 60%. Entonces, eso sí o sí va a tender a la baja. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al español? Que pensará, dice, bueno, yo veo a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, tal, que están cobrando una pensión digna, pues yo el día de mañana igual. No, pero es que la situación ha cambiado. O sea, ese panorama demográfico ha cambiado, que unido al problema del gasto público, porque en España, o sea, hay un agujero en las cuentas de la Seguridad Social desde el 2011, con toda la crisis crediticia en los países de la Unión Europea, estamos arrastrando ahí. Y eso que se dice que las pensiones es una estafa piramidal, no lo son. O sea, en realidad aquí lo que hay es unos ingresos por las cotizaciones a la Seguridad Social de 130.000 millones de euros y un gasto total en pensiones de 200.000 millones. Entonces, ahí hay un diferencial de unos 70.000 millones de euros que hay que sacarlos de algún lado. Entonces, ¿el Estado qué hace? Pues financiarlo y al final en prejuicio de otras partidas tan importantes y necesarias como son la sanidad, la educación, las carreteras, no sé, en definitiva, otros aspectos que van en contra, ¿no? Entonces, hay un problema muy grave en nuestro país, encima de la mesa, con las pensiones. No hay que mirar hacia otro lado. Entonces, yo creo que el objetivo, y una de las cosas que me gustaría tratar en este programa, es el hecho de ir hacia un modelo mixto, es decir, no depender exclusivamente de ese reparto, que me parece muy bien lo que vayamos a recibir en un futuro el día que nos jubilemos, pero complementarlo con un ahorro privado, con una capitalización donde cada uno va a ir creando su huchita. Esa hucha es tuya para ti, luego tendrás que tributar por ello, pero esa hucha es tuya, es tu dinero, te lo has ganado con ese ahorro y complementar con lo que te vayas a dar, ¿no? Con lo que te vayan a dar. Tuvimos un programa muy interesante sobre educación y planificación financiera también con Rocío hace unas semanas y me remito un poco a la idea de el individuo y la institución, porque hablábamos también de incentivos negativos y en este caso esa tasa de sustitución de reemplazo, perdón, que comentabas antes, Rocío, creo que ha servido como una especie de incentivo negativo para muchas generaciones. Decir, oye, pues no necesito complementar la jubilación con ahorro o con inversión, creyendo que íbamos a llegar a esa jubilación y tan felices. Que ha servido como trampa, ¿no? A mí no me hace falta ahorrar porque ya como estoy pagando cotizaciones y ya tendré la pensión, es que realmente ya estoy ahorrando, ¿no? Con lo que me quita el Estado. Claro, y si trampa. Ahora el problema lo tenemos por el tipo de sistema de pensiones que tenemos, ¿es realista pensar que se va a cambiar realmente a mixto o vamos a seguir con estos parches hasta que no podamos más?
Pues yo creo que aquí vamos de parche en parche y tiro porque me toca. O sea, yo creo que esto al final cada uno tiene que ser consciente de esa necesidad de complementarlo, de ir hacia ese modelo mixto. Sí que es verdad que, bueno, ha habido, digamos, pues mucha propuesta por parte del Ejecutivo de fomentar ese pilar 2 del ahorro, que son los planes de pensiones de empleo, pero en realidad, pues no, yo creo que no ha llegado a muy buen puerto, ¿no? Es decir, se designó a 5 entidades pues que fueran las encargadas de designar fondos de planes de empleo de promoción pública. Y yo creo que hasta ahora el único que ha sobresalido es en enero del año pasado, el 2024, con el sector de la construcción. O sea, el resto es que no ha habido, a día de hoy, no hay ningún plan adscrito a estos fondos públicos de promoción pública. Y de hecho se ha producido alguna dimisión, con lo cual el proyecto ha fracasado. Total. Fijaos, en base a lo que estás comentando, Rocío, por lo tanto, primera idea que quede clara: los españoles van a seguir cobrando pensión pública, lo que no saben es cuánto de pensión pública van a cobrar. Pero sí sabemos que van a cobrar mucho menos que en la actualidad. Es decir, si en la actualidad un jubilado de media recibe el 80% de su último sueldo, es decir, si ganan 1.000, pues cobran 800 de pensión, o con el ejemplo que has puesto, si ganan 2.000, ganaban 2.000 cuando trabajaban, cobran 1.600 euros de pensión. El día de mañana vamos a converger hacia la media de los países ricos o de la Unión Europea, que estamos hablando de tasas de sustitución o de reemplazo equivalentes al 50% del último sueldo. Es decir, que si ganas 2.000, pasarás a cobrar 1.000 euros de pensión. Es reducirte literal tu sueldo un 50%. Pero eso significa literal, que como no te complementes con recursos propios, con ahorro y con inversión, tu nivel de vida cuando llegues a la edad de jubilación se va a reducir a la mitad. Estamos hablando, por lo tanto, de una caída en el nivel de vida muy sustancial. Y a diferencia de lo que sucede en otros muchos países, donde la población es perfectamente consciente de esta realidad y, por lo tanto, adopta medidas para tratar de paliarlo, mediante ahorro, mediante planes de pensiones, mediante inversión, en España no. En España muchísimos españoles no ahorran para su jubilación, o, lo que es más trágico aún, ahorran mal, invirtiendo en planes de pensiones individuales que ni siquiera logran batir a la inflación. Siguiente pregunta, por lo tanto. Y estoy acaparando, perdón, porque te he lanzado la primera y te lanzo la segunda. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la mejor estrategia para tratar de construir un patrimonio de cara a tu jubilación? A ver, decías algo importante, y es que otros países de la Unión Europea sí que están concienciados. ¿Sabes? También en medida, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que hay aquí detrás? Porque hay muchas de las empresas de estos países europeos que sí o sí lo que hacen es promover un plan de pensiones de empleo en favor de sus empleados. Son las empresas las que se encargan de ahorrar. Efectivamente, que es una de las cosas que el gobierno ha intentado hacer. Es decir, el hecho de ir reduciendo progresivamente la cantidad a aportar en los planes de pensiones individuales de 10.000 a 8.000, luego 2.000 y luego pues los 1.500 actuales, es porque en contraposición se quiere o se pretende fomentar ese pilar 2 del ahorro, que es lo que os decía de los planes de pensiones de empleo. Claro, aquí en nuestro país, pues todavía no. O sea, solamente hay un 10% de los ocupados en España que tiene un plan de pensiones de empleo. Cuando otros países de la Unión Europea pues oscila entre el 25 y el 90%. Y además, otro dato importante es que el ahorro acumulado en estos vehículos de inversión en España solo supone el 1% de la masa salarial. O sea, son datos de verdad que asombran. Y yo hago un llamamiento a todas las empresas que nos estén escuchando y a todos los empresarios de que la importancia, como bien he dicho antes, de complementar ese sistema de reparto con uno de capitalización y que, bueno, pues que aporten en favor de sus empleados vía estos vehículos de inversión. Entonces, uno lo puede hacer, o sea, no hace falta ceñirse a uno en concreto. Pueden ser fondos de inversión, planes de pensiones individuales, de empleo, como bien he dicho, sectoriales, por ejemplo, para los autónomos. Es decir, cualquier vehículo es bueno con el fin de que, oye, esté maximizando y esté capitalizando esa inversión.
¿Cuál elegir? Pues obviamente, si estamos hablando de cara a la jubilación, y esto es dentro de muchísimos años, ya lo hemos hablado infinitas veces aquí en este programa y en muchos medios, que al final la renta variable es el activo que más rentabilidad te va a dar, el menos arriesgado en el largo plazo. Y si además lo que haces es reinvertir esos intereses que tu digamos, tu inversión inicial te está dando en ese vehículo o en otros vehículos, la rentabilidad que vas a obtener todavía es mayor. Sí. Por cierto, lo del 50%, para que la gente esté pensando, eso es muy catastrofista, en más o menos el nivel en Alemania. Yo soy un poco más, no sé si decir optimista que Manu, yo creo que vamos a estar más en el 60-65% de tasa de sustitución, es decir, que va a bajar de los actuales niveles la generosidad, pero no tanto. Pero cuidado, ahí hay que ver una segunda derivada, que es también la de jubilación, que mucha gente se lo olvida, porque claro, si me dicen, o sea, yo se podría garantizar una tasa de sustitución del 100%, te jubilas a los 80 años y ahí ya la tienes garantizada. Claro, te obligan a trabajar 15 años más y apenas vas a tener tiempo para cobrar la pensión. Y no, los 80 yo creo que no están encima de la mesa, pero los 70, como se aprobó hace poco en Dinamarca, yo creo que es perfectamente realista suponerlo. Lo digo por el que tenga ahí sus planes. No, claro, pero a lo mejor no bajan tanto las pensiones. La mensualidad yo creo que van a tratar de mantenerla, pero a cambio de esos cambios en las condiciones en las que puedes acceder a la pensión, que es otra forma de recortar indirectamente. Te dicen, no, la mensualidad, lo que te llega cada mes sí es igual, pero lo otro no. Y eso además es que tampoco es un futurible exactamente, que eso es otra cosa que a mí me gustaría dejarle claro a la gente. Es decir, cuando dicen, no, claro, pero serán menos generosas, ya lo están siendo las actuales respecto a las personas que se jubilaban, por ejemplo, hasta el año 2011, con la reforma que se aprobó. Es decir, el cálculo de la base hasta el año 2011 se hacía con los últimos 15 años y ahora se hace con los últimos 25. Y esto perjudica a la gran mayoría de los trabajadores, porque no quiere decir que como me cuentan más años es mejor. No, no, no. Es peor porque lo que hacen es la media de lo que has ganado en los últimos 15 años o la media de lo que has ganado en los últimos 25. Casi todos ganamos más en la última etapa de nuestra vida laboral que antes, con lo cual ampliar ese periodo perjudica. Y yo creo que lo normal es que acabemos con que se calcule la base de cotización con toda la vida laboral. Es decir, cuando eras becario y estabas ganando unos pocos cientos de euros, eso también contará a la hora de decir cuál ha sido tu salario medio y así te calculo la pensión media. Ahora, para calcular la pensión que te toca, lo que hacen es contar solo los últimos 25 años. Antes eran los últimos 15, es decir, solo tenían en cuenta los momentos en los que más estabas cobrando. Entonces, un poco la idea es, se van a endurecer las condiciones con las cuales nos garantizan una pensión pública. Eso no quiere decir que no vaya a haber pensión pública, pero sí que va a ser más baja de lo que nosotros tenemos en la cabeza viendo lo generosas que fueron con nuestros padres o nuestros abuelos. Generosas entre comillas, pero bueno, eso sería otra discusión. Y efectivamente, si no ahorramos con nosotros, no pasará nada. Lo único que pasa es que en relación al nivel de vida que teníamos justo antes de jubilarnos o al nivel de vida medio de la sociedad, pues estaremos bastante más lejos. Pues como los alemanes ahora, que su pensión pública son un 50% de lo que suponía su sueldo. Entonces, ¿es que los alemanes jubilados estén muriendo de hambre? No, oye, y algunos tienen pensiones públicas bastante razonables porque sus sueldos eran altos, y un 50% de un sueldo muy alto, pues una pensión pública incluso más alta que las españolas. Pero claro, un alemán que vive en Düsseldorf y que está acostumbrado a gastar 4 o 5.000 euros al mes y que tiene un nivel de vida, si cuando se jubile solo tiene su pensión pública, pues tiene que empezar a recortar y dice, ostras, pues se vive mejor en Düsseldorf con mi sueldo que con esta pensión. Pues sí, Tomás, se vivía mejor en Düsseldorf. Claro, ese es el tema, eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Hay que prepararse para unas condiciones de acceso a la pensión pública mucho más exigentes en las condiciones y en la edad en la que nos van a permitir cobrarla. No sé si estamos asustando al oyente. Que va, si le estamos diciendo que va a cobrar una pensión pública y no va a ser una pensión de miseria, lo único que le estamos diciendo es, no te creas que va a ser a los 62 años con el 80% del sueldo como fue la de tu padre que se jubiló en el año 2000. Es que hay mucha gente que dice, es que mi padre se jubiló no hace tanto y fíjate, se jubiló anticipado con 62 años y cobraba una pensión que era el 70-75% del sueldo. Pues eso, o sea, ni por asomo. Olvídate. La pensión, las anticipadas están prácticamente prohibidas. No prohibidas, pero
tan penalizadas en la Limitadas, práctica muy limitadas. que no las va a coger nadie. Quitando correos, Sí, cuidado. algunos Las hay empresas algunas excepciones, públicas. pero en general las anticipadas están prácticamente prohibidas y cada vez van a endurecer más los requisitos para que todos nos jubilemos entre los 67 y los 70 y o tienes carreras de cotización muy largas encima con recortes respecto de la base, una base que ya se ha calculado con criterios más exigentes. Entonces, sí, eso no es un futurible, es lo que ya está aprobado. Esa es la reforma de 2011, o sea, y en la anticipada es la reforma de Escrivá del 22-23, con lo cual es simplemente este es el camino, a partir de ahí tú organízate. Sí, yo le iba a tirar un poco por el hecho de, bueno, espero que nuestros oyentes, la mayoría hayan empezado ya a hacer ese viaje de introspección, de decir, oye, esto es algo serio, porque ya lo tenemos más que interiorizado en la sociedad, creo yo, y que ya han empezado con el ahorro y la inversión, pero Rocío, porque iba un poco por ahí con la idea del miedo, para quien se crea que igual es demasiado tarde para empezar, que no tiene los deberes hechos y no tiene esa planificación, ¿le dirías que sí, tienes 50 años, no te has puesto a ahorrar hasta ahora, ya es demasiado tarde? No, en absoluto, no, o sea, nunca es tarde si la dicha es buena, o sea, siempre es un buen momento para invertir. ¿Que deberías de haber empezado a ahorrar y a invertir ayer? Sí. ¿Que vas tarde? También, pero que no pasa nada, es decir, que uno no se asuste porque realmente siempre es un buen momento para iniciarse en ese mundo del ahorro y de la inversión. De hecho, oye, nosotros en Cobas no hace mucho hemos lanzado, me encanta, es un informe de cómo conseguir 1 millón de euros a los 65 años, que no quiere decir que tengas que conseguir como tu objetivo 1 millón de euros, pero que sí que es posible conseguirlo con 65 años. Y bueno, el estudio lo que hace es que es una rentabilidad, creo que del 10%, que es lo que pues ha dado el Standard & Poor's 500 en los últimos 50 años, con un activo pues obviamente pues de renta variable, ¿no? Entonces, este estudio lo que decía es que con poquita cantidad que un joven, en este caso de 25 años, invierta al mes, con esa magia del interés compuesto, creo que eran 175 euros al mes, puedes conseguir ese 1 millón de euros. Las aportaciones totales que ese joven ha tenido que hacer a lo largo de toda su vida, hasta los 65 años, para conseguir ese 1 millón de euros, creo que eran poco más de 80.000 euros. Claro, la persona ya que se aventura a ahorrar y a invertir a los 55 años, ese desembolso mensual que tiene que hacer es mucho mayor. O sea, igual son como 4.000 y pico euros al mes, que en definitiva va a tener que aportar, no sé si eran aportaciones de 550.000 euros, ¿no?, para conseguir ese 1 millón de euros. Que insisto, no estamos hablando de conseguir ese 1 millón, sino de concienciar, es decir, oye, que no pasa nada, si uno ya va un poco tarde, es mejor hacerlo. Obviamente, cuanto más mayor eres, yo creo que la capacidad de ahorro es mucho mayor que cuando eres más joven, ¿no?, de la posibilidad de poder hacerlo. Pero vamos, que les animo a todos, por supuesto, a que lo hagan. Y planes de pensiones, entremos en materia. ¿Qué pasa en España con los planes de pensiones? ¿Por qué la inmensa mayoría de los planes de pensiones que se comercializan en este país son un absoluto desastre? Ofrecen rentabilidades muy bajas, incluso algunos de ellos negativas. ¿Es un problema de la industria? ¿Es un problema de que es ese tipo de productos los que demandan los españoles? ¿Qué explica la baja rentabilidad de los planes de pensiones? Porque son productos diseñados específicamente para la jubilación, que precisamente por ello cuentan con una serie de incentivos fiscales, porque con límites, pero como bien has explicado antes, Rocío, los planes de pensiones individuales ofrecían deducciones fiscales hasta hace poco de hasta 10.000 euros al año. Eso se ha ido bajando a 1.500 euros al año. Es decir, esos 1.500 euros que aportes a tu plan de pensiones te los vas a poder deducir en el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, se reduce tu base imponible. Pero en los planes de empleo esa cantidad puede alcanzar, si no me corriges, hasta cerca de los 10.000 euros. 10.000 euros. En los planes de empleo, en los planes de autónomos, 5.750 euros, por lo tanto son deducciones más o menos razonables, pero sin embargo muchos de estos productos no ofrecen rentabilidades consistentes ni atractivas, hasta tal punto que ni siquiera muchos de ellos
superan a la inflación. ¿Cuál es el problema? Es una pena y la realidad es esta, ¿no? Es decir, históricamente el vehículo que ha canalizado el ahorro de cara a la jubilación por excelencia han sido y son los planes de pensiones, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que tenían ese poder, esa comercialización, esa gestión de los planes de pensiones en nuestro país históricamente? La banca. ¿Qué es lo que hacía la banca o qué prefiere la banca? Prefiere fidelizar, prefiere captar, prefiere regalarte sartenes o tablets a cambio de tenerte en su cartera, pero que te ofrecen una rentabilidad muy pobre. Una rentabilidad, pues no sé, en el mejor de los casos del 1 o el 2%, ¿no? Y productos que estaban completamente invertidos en renta fija, o sea, ni siquiera te baten la inflación, ¿no? Entonces yo creo que ese problema viene por ahí. De hecho, el otro día leía que son las gestoras independientes las que están liderando en términos de rentabilidad en los últimos 5 años con respecto a la banca en planes de pensiones individuales. O sea, creo que era casi un 40% de rentabilidad en los últimos 5 años frente a un 12% de la banca. O sea, yo creo que está habiendo ya ese movimiento hacia ese tipo de gestoras, ya no tanto en la banca tradicional, que no está dando nada, y aquí voy a barrer para casa, que sabéis que me gusta de vez en cuando. Cobas Pensiones está ahora mismo en el ranking número 2, en posición número 2, con una rentabilidad de los últimos 5 años del 55% en planes de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que ha lastrado mucho, por desgracia, estos productos. No ha habido ese interés en invertir en estos vehículos y, como bien decías, de hecho, una de las cosas por las cuales no se implantan, por ejemplo, planes de pensiones de empresa en las diferentes entidades, una de las razones que hay ahí detrás es por la falta de incentivos, ¿no? Es decir, oye, si poco a poco me vas a ir mermando la cantidad que yo me puedo deducir de mi base imponible del IRPF, si son 1.500 euros, pues muchos dirán, pues es que ni lo invierto. No me compensa. ¿Sabes? No me compensa. Bueno, pero en realidad, pues lo que os decía, o sea, por poquito que sea, sí, planes de pensiones de empleo, aquí, como bien decías, puede haber una deducción máxima de hasta 10.000 euros por parte del empleado, siempre y cuando la empresa haga una aportación empresarial de hasta 8.500 euros. ¿Vale? Es decir, el ahorrador individual lo que puede hacer es esos 1.500 euros que podría destinar a ese plan de pensiones individual, lo puede destinar al plan de pensiones de empleo y luego, en función de lo que la empresa le aporte en su nombre, este empleado incluso puede aportar más, de forma que puede hasta 5.750 euros en ese plan de pensiones de empleo deducible, ¿no? Y luego, ojo, que las empresas también tienen sus ventajas fiscales por el hecho de, digamos, adherirse a planes de empleo, ¿no?, en favor de sus empleados. Por ejemplo, lo que aporta en su nombre es una cantidad deducible en el impuesto de sociedades como menor gasto. También tienen una serie de bonificaciones en la cuota íntegra del impuesto de sociedades de hasta el 10%. En salarios de hasta 27.000 euros. Luego ya por encima pues hay un prorrateo. Y luego también una serie de deducciones en los pagos a la seguridad social. Es decir, que no son grandes maravillas, pero oye, todo suma, ¿no? Y luego mencionabas también a los autónomos, que simplemente por el hecho de ser autónomo y acreditar que tú eres autónomo, en vez de deducirte esos 1.500 euros que tú aportas al plan, simplemente por ser autónomo añades 4.250 euros más, es decir, un total de 5.750. Pues oye, son cantidades que quieras que no, hay que aprovecharlas, ¿no? Hombre, hay que aprovecharlas, sobre todo porque quizá una de las cosas que más ha llamado la atención de lo que ha sucedido en los últimos años ha sido esa decisión del gobierno de ir quitando incentivos a los planes privados en favor de los planes de empresa, pero que sin ningún sentido. O sea, tú puedes promocionar los planes de empresa sin necesidad de cargarte la situación que atravesaban los planes individuales, sobre todo en una España en la que estamos, donde cada vez hay más miedo de que las pensiones no sobrevivan, ¿no? Que las pensiones públicas vayan perdiendo poder adquisitivo, ¿no?, como estábamos planteando. Pero es que además, si me dijeras, como decía antes Rocío, los porcentajes de españoles que están cubiertos por los planes de empresa, digo, si me dices, voy a quitar los incentivos a los planes individuales para ponérselo a los planes de empresa, yo diría, como tú dices, no tiene sentido, mantén los dos. Pero dicen, no, es que quiero canalizarlo todo a través de los planes de empresa. ¿Y qué has conseguido?
Porque para mí ese es uno de los grandes fracasos del ministro Escrivá, porque además era la medida más interesante de toda su reforma, era impulsar los planes de empresa, y es que no lo han conseguido. No sé muy bien por qué, no acabo de tenerlo claro. Yo creo que era complejo, que no han sabido explicarlo bien, que no han dado las ventajas que deberían haber dado a las empresas. Yo creo que ha habido una suma de cosas, pero claro, dices, si le quito a los planes individuales y a los planes de empresa a una pequeña chapuza parche que hace que apenas unas pocas empresas se sumen, lo que tienes es que la gente no ahorra ni por un lado ni por el otro. No, bueno, no solo eso, sino que además estableces una diferencia muy seria, porque las grandes empresas, las grandes multinacionales son las que asumen esos planes de empresa, porque en la mayoría de las ocasiones ya los tenían, y esa gran red de pequeñas y medianas empresas en España, que son el 90% del tejido productivo, en buena parte no son capaces de ajustarse a los estándares que piden esos planes de pensiones, porque pese a las ventajas, al final no deja de tener que negociar con los empleados el bajarles un poco su remuneración para que por otro lado puedan ir ahorrando de cara a la jubilación, y son negociaciones que cuando tienen los presupuestos muy ajustados son difíciles de acometer, ¿no? A ver, yo te diré que en Cobas estamos viendo un lento, pero un cambio de tendencia, cada vez se nos acercan más empresas preguntándonos precisamente que, oye, ¿qué es esto de tu Cobas Empleo 100, ¿no? Este plan de pensiones de empresa, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios? Es decir, vamos sumando cada vez más número de empresas interesadas, empresas que se adhieren. Damos además formación completamente gratuita a los empleados, porque ojo, aquí volvemos al programa que hicimos hace unas semanas de lo que es la cultura financiera. O sea, es tremendo. O sea, muchos prefieren, no, a mí no me lo metas en un plan de empleo, o sea, a mí dámelo en cash, en mi nómina, que yo esto de recibirlo dentro de X tiempo no me compensa. Oye, pues damos esas formaciones gratuitas a los empleados, pues para hacerles ver la necesidad de este ahorro, de cuál es el mejor activo a la hora de invertir, por qué elegir la renta variable como mejor activo de cara a la jubilación, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay bastante interés, y con los autónomos igual. Nosotros, al menos en nuestras cifras, crecimos en un 100% de autónomos adheridos en 2023 con respecto a 2024. O sea que poquito a poco yo creo que va calando. O sea, hay un cambio de tendencia muy lento, todavía tiene que haber muchísima más fluidez en este sentido, pero poco a poco yo creo que, no sé, se va viendo. ¿A qué se debe? No acabo de entender, porque yo creo que una de las... O sea, coincido en que todo lo que sea promocionar los planes de empleo es bueno, eso estaba incluido en la reforma de Escrivá. Lo que pasa es que Escrivá, bueno, pues yo creo que ha sido un ministro horroroso, o sea, el peor ministro de la Seguridad Social que hemos tenido en España, y va a ser el peor gobernador del Banco de España que hemos tenido en este país. Pero digamos que la idea de promocionar y hacer crecer los planes de empleo tiene sentido. Yo creo que han fracasado porque no había incentivos suficientes por parte de las empresas. Creo que si hubieran aplicado deducciones fiscales más importantes, seguramente se habrían adherido mucho más. Pero ¿por qué, sin embargo, el equivalente vasco ha funcionado tan bien? ¿Qué diferencia hay entre las denominadas EPSV, que son los fondos de empleo, planes de empleo, planes de pensiones de empleo que existen en el País Vasco desde hace muchísimos años, y las que existen en el resto del país? Porque allí tengo entendido que sí hay una parte muy sustancial de los trabajadores y de empresas que sí están adheridas a este tipo de planes. Sí, y sobre todo las EPSVs, al final, a ver, la diferencia que tiene con un plan de pensiones individual es el límite que se pueden desgravar, es mucho mayor. Es mayor. O sea, aquí en España, quiero decir, en el resto de España es 1.500, y en una EPSV pues el límite sube a los 5.000. Es decir, que es mayor la cantidad. Entonces, claro, si tú tienes mayor atractivo fiscal, pues obviamente va a haber más atención y más captación en ese sentido. Entonces, esa es un poco la diferencia. Y luego mencionabas qué es lo que ha podido fallar, ¿no? También lo decías tú, Domingo, en la implantación de los planes de empleo. O sea, por supuesto, los incentivos que no son suficientes, el hecho de que las empresas pues no lo promuevan, los salarios medios en España pues que son bajos, que históricamente en los últimos 20 años que ha podido crecer, o sea, muy poco, tampoco suma. Y luego volvemos a la tasa de reemplazo, una vez más. O sea, estamos como apalancados en el punto de decir, no, si vamos a cobrar un último salario, pues oye, muy, muy ventajoso. No es así. Entonces yo creo que es un mix de
de esas 3 razones. Costes crecientes. Y claro. Costes crecientes por la vía de las cotizaciones. Que han aumentado. Claro, han aumentado. Claro. Entonces, a ver, no hay nada gratis. Tampoco en esto. No nos hagamos trampas. A mí los planes de empleo o los planes individuales me gustan los incentivos al ahorro a largo plazo y creo que podrían ser 2 buenas medidas, pero tienen un impacto en el sueldo neto que cobras. O sea, un plan de empleo, qué bien, la empresa pone 100, yo pongo otros 100, sí, muy gracioso, pero el sueldo neto que te llega va a ser menor, porque esos 100 que tú pones, ¿de dónde sales? O en la negociación con la empresa que tú dices, oye, negociación la haces tú, el sindicato, oye, la empresa va a poner 100, tú a cambio pones 100, eso también se va a trasladar a lo mejor en menos subidas, la empresa va a decir, oye, te pongo los 100, a lo mejor yo parte de esos 100 sí que es extra, pero a cambio pues las subidas en negociación colectiva van a poder ser menores. Es cierto que la empresa luego tiene sus incentivos. Sí, y te iba a decir, hay un matiz de que al final esto es como la carta a los Reyes Magos, o sea, la empresa define ese sistema de aportación como considere, es decir, en función de sus criterios y sus necesidades, pues va a establecer una serie de especificaciones de ese plan. O sea que, bueno, depende de qué caso. Pero correcto, sí. Pero la parte del trabajador va a implicar un menor sueldo neto y para la empresa va a suponer un esfuerzo que en ocasiones dicen, bueno, a cambio de también, eso tiene sus ventajas para la empresa, pues retención del personal, retención del talento, porque les estás ofreciendo unas condiciones ventajosas, pues como la empresa que le paga el seguro sanitario o el seguro dental al empleado. Todo eso está muy bien, pero claro, es un esfuerzo. Entonces, en ese contexto que tú estás queriendo que las empresas y los trabajadores hagan un pequeño esfuerzo en el presente para ganar algo más en el futuro, la otra pata de la reforma del ministro Escrivá, ¿cuál era? 3 nuevos impuestos a los trabajadores. El mecanismo de equidad intergeneracional, la cuota de solidaridad y la subida de las bases máximas muy por encima de la pensión máxima. Entonces, claro, a unas empresas que ya lo tenían mal y que pagan unos sueldos en España muy justitos porque la productividad en España es la que es, le metes un palo vía impuestos y luego les dices, oye, haced un esfuerzo para hacerle un plan de pensiones a los trabajadores. Y claro, salvo algunas multinacionales, la gran mayoría del tejido productivo español te mira y te dice, pero ¿qué me estás contando? Si ya voy al límite, que encima quieres que yo ponga... No, si el trabajador quiere ahorrar para su jubilación, que ahorre, pero a mí no me mires. Y claro, es que las dos cosas son muy difíciles. Ahí, claro, yo creo que si queremos incentivar realmente a las empresas, tenemos que hacer una ayuda por la parte de las cotizaciones. Oye, te bajo 2 puntos, te bajo 3 puntos las cotizaciones si tú ayudas al trabajador en tanto dinero. Y ya las empresas, claro, ¿qué ocurre? Que entonces te baja la recaudación. Y entonces, ¿de dónde vas a sacar para pagar las pensiones o de dónde vas a recortar en otras partidas del presupuesto? El problema es que estamos muy al límite. A mí me gusta mucho cuando Rocío ha dicho al principio del programa que tenemos 2 problemas, uno de demografía, pero el segundo es de sostenibilidad de las cuentas públicas en general. Si el problema no es que no haya para pagar pensiones, sino tú puedes seguir incrementando el dinero que vas a destinar a pensiones, pero ¿y entonces de dónde recortas en otras partidas? Tú puedes decir, habrá gente que diga, ay, es que buena idea lo de recortar las cotizaciones a las empresas, eso ayudaría, claro que ayudaría, pero díselo al ministro de Hacienda. Dile, oye, voy a recortar 2-3 puntos las cotizaciones a cada empresa que haga un plan de empleo. Y a ver, mira la recaudación por cotizaciones, a dónde se va y ponte a ver de dónde sacas dinero del resto del presupuesto para cubrir ese agujero que te ha hecho el recorte en las cotizaciones. Es que no hay más. Estamos donde estamos y es muy al límite. Entonces, no es para que desaparezcan las pensiones, pero sí para saber que se pueden hacer pocas cosas con el presupuesto que tenemos ahora mismo. Bueno, yo lanzo también un poco una reflexión, entiéndase como mi opinión personal, porque bueno, hemos hablado de un poco de los incentivos de cara a que haya más ahorro, ¿no? Porque al final todo lo que es que se promueva los planes de pensiones, los planes de empleo, no viene a ser más que eso, es la pata del ahorro. También por la parte de los incentivos fiscales, digamos que habrá incentivos fiscales que afecten directamente a la parte del ahorro y después otros que, bueno, afectarán a las plusvalías y luego al momento de desinvertir, pero voy a la raíz del problema, que es el producto en el que están invirtiendo los españoles. Yo recuerdo, hace bastantes años cuando empecé a invertir, que cayó en mis manos el informe, bueno, infame informe de Pablo Fernández, que saca cada año, ¿no?, de la rentabilidad de los planes de pensiones. Está muy bien el informe de Pablo. Sí, pero genera... Infame por los resultados. Lo que es infame es los resultados. Es lo que pone encima de la mesa, pero es la triste realidad es meticuloso. pulcro, claro. Sí. Claro, ahí tenemos distintos planes de pensiones que invierten en distintos tipos de activos, pero yo me fijaba sobre todo en lo que eran renta variable.
no era capaz de entender cómo podían estar por debajo del benchmark. Y cuando entré a las carteras y vi realmente, repito, que se entienda como mi opinión personal, lo que vi en esos productos de planes de pensiones de renta variable en España es que era falsa gestión activa. Era básicamente una especie de indexación con un coste mayor que la propia indexación. Entonces, claro, es que estás destruyendo patrimonio. Con lo cual la rentabilidad era negativa respecto al índice. Por supuesto. O sea, es que no puedes batir el mercado con ese tipo de producto. Se lo llevaban crudo. Sí. O sea, porque cobran unas comisiones altas por no gestionar activamente. Iba todo al bolsillo de la entidad financiera. Entonces, de hecho, iban a todo lo que da, como se suele decir. ¿Qué comisión cobra? Todo lo que se pueda. Sí, entonces máximo legal la mayoría. Sí, y va a concluir solamente con eso, que lo que necesitamos realmente en España, también aparte de todas estas medidas de las que estamos hablando, es mejores productos financieros de planes de pensiones y de planes de empleo. Con respecto a esto, aprovecho que lo pones encima de la mesa. ¿Qué diferencia los productos de Cobas en materia de pensiones, vuestros planes de empleo, vuestros planes de pensiones individuales en comparación con la media de este tipo de planes del sector? Entiendo que vuestros planes de pensiones son réplica exacta de vuestros fondos de inversión. Sí, de la parte de... O sea, tenemos dos planes de pensiones individual, uno que es el Cobas Global y el otro es el Cobas Mixto Global. El Cobas Global es 100% renta variable, que lo que replicas a nuestro fondo de inversión Cobas Selección, que lo que hace es invertir es 100% renta variable, un 85% cartera internacional y un 15% cartera ibérica. Y luego el otro plan de pensión, que es el Cobas Mixto Global, es un poquito más conservador, porque bueno, mete ahí en torno a un 25% de renta fija. El resto es todo renta variable, lo mismo replicando a la cartera del Selección. Y luego nuestro plan de empresa, el Cobas Empleo 100 y el de autónomos, el Cobas Autónomos, ambos replican la cartera del Cobas Selección. Son productos 100% renta variables. Al final es el producto que mejor casa de cara a la jubilación y con el largo plazo. ¿Y la política de comisiones son las mismas que se aplican en los fondos? No, los fondos tienen diferentes clases en función de tu permanencia como partícipe. Empiezas siendo en el fondo de inversión la clase D y acabarás a los 7 años en la clase A, que es del 1%, ¿vale? Los planes de pensiones es del 1%. Ya empiezas entonces con la... Bueno, no es que empieces y acabas, quiero decir. Acabas, es la única comisión. Es la única comisión, salvo el Cobas Mixto Global, que bueno, como mete un poquito de renta fija, la comisión es un poquito menor al 1%, pero vamos, en general es ese 1%. Cosa que bueno, pues oye, está muy bien. Y la verdad que me gustaría decir, y ya bueno, pues por comentarlo también, el compromiso de Cobas bueno, pues con todo lo que es en materia de pensiones y de ahorro. Tenemos una cátedra con el IES, con el profesor Javier Díaz Jiménez, que la verdad es un fenómeno, todas las cosas que dice, que publica. De hecho, tenemos una página web que es la brújula de las pensiones.com. Animo a todos a que le echen un vistazo porque realmente hay contenidos muy interesantes que vamos publicando con ayuda también de Javier y bueno, pues abordando precisamente todo esto, la problemática de las pensiones, cómo lo vemos, cuál es la solución y cuáles son las alternativas que hay encima de la mesa. Recuérdanos un poco las ventajas que tienen los planes que tenéis en Cobas para autónomos, que a mí me parece que es quizá uno de los colectivos a quienes más pueden interesar este tipo de productos. Es un gran desconocido, aunque cada vez empieza a ser más conocido. No, lo digo por eso, porque yo creo que nos escuchan muchos autónomos y que los pobres y creen que castigados. la única posibilidad que tienen es el plan individual y en este caso sí que hay alternativas. Claro, pues efectivamente, simplemente por la condición de ser autónomos, tienen la posibilidad de aportar al plan de pensiones de empleo de autónomos, es decir, nuestro Cobas Autónomos. Se adherirían al plan vuestro. Exacto, en vez de los 1.500 euros del plan individual, invertir aquí y por tanto desgravarse en la base imponible del autónomo hasta 5.750 euros. Entonces, incluso algo bueno es que alguno dirá, bueno, pues que yo ya tengo mi plan de pensiones abierto. Bueno, pues se puede traspasar, es decir, tu plan de pensiones individual es traspasable a este Cobas Autónomos y concentrarlo todo en un único producto. Y algo bueno de todos los productos, pero sobre todo este de autónomos y también el de empleo, el de Cobas Empleo 100, es que es 100% digital. Es decir, que las empresas que nos hayan oído o el autónomo que no tenga tiempo en darse de alta, etcétera, que es todo muy fácil, digital, nada de papeleo y bueno, yo creo que para las empresas esto y sobre todo cuando el número de empleados es bastante abultado, facilita mucho las cosas.
Sí, para los autónomos, porque además recordemos que los autónomos están ya recibiendo... Están machacados. Están machacados. Por cierto, nuestro querido amigo Escrivá también nos ha machacado, que cambió el sistema régimen voluntario de cotización y ahora los ha equiparado como si fueran trabajadores por cuenta ajena y los ha hecho polvo, absolutamente. Justo eso iba a decir, que en realidad la reforma de 2020... No se ha hecho polvo, que yo me doy por aludido. La reforma de las pensiones de 2023 no fue una reforma de las pensiones, porque en realidad el sistema no lo tocó. Lo que hizo la reforma fue aprobar 3 nuevos impuestos, pero solo a un colectivo sí que hubo reforma recorte. En realidad las reformas suelen ser pues de cobrar más o endurecimiento de las condiciones, que fue a los autónomos. A los autónomos se les acabó lo de la libertad para elegir y para pagar esa cuota mínima que estaba en 200, casi 300 euros. Oye, que tampoco es tan baja, pero el ministro decidió que era muy baja, y ahora mismo los autónomos que cobren a partir de 3.000, 3.500 netos al mes, que no es tanto, que sepan que en la escala que tenía fijada el ministro Escrivá era que en 2030 estuviesen pagando más de 1.000 euros al mes en maravilloso en cotizaciones. Es verdad que ahora parece que está ahora justo estos días en negociaciones y que las asociaciones de autónomos están intentando demorar esa subida porque era muy contundente, vamos. Yo a la mayoría de los autónomos que conozco dices, esto no lo van a poder asumir, porque claro, es que se hace una equiparación de ingresos netos de un autónomo con sueldo que no es real. Ese es el principal problema para mí de aquella reforma. Bueno, principal, aparte que te suben, pero que es importante. Entonces, ese tipo de ventajas por ese dinero que te permiten para los pequeños autónomos está muy bien, porque reduce en el IRPF, entonces, o sea, tus rendimientos netos aparecen como más bajos y bueno, pues tú dices, prefiero tener el dinero yo en tipo de ahorro que a mí me interesa a el esquema que me está ofreciendo el ministro, pues yo creo que puede ser bastante interesante. De mantenerse ese esquema, tan solo un recordatorio, va a incrementarse de forma muy sustancial el mercado negro, la economía sumergida. Los autónomos que puedan ya van a volver a mí me lo pagas en B, sin facturas, porque la gente no es tonta y a la gente no le gusta que le roben, y eso es un robo a mano armada. El tema de cobrar a los autónomos como si fueran trabajadores por cuenta ajena es una auténtica barbaridad. Y segunda punto a destacar, aquí hay 2 culpables. Uno, el ministro Escrivá, por ponerlo en marcha, y otro, las famosas asociaciones de autónomos que en representación de todos esos trabajadores que no lo representa realmente, porque ellos se arrogan la representación de los autónomos, y yo no conozco a ningún autónomo afiliado o asociado a este tipo de asociaciones ni de patrones de autónomos que fueron los que defendieron este tipo de saqueo fiscal a los autónomos. Queda dicho, porque me enerva especialmente esa situación. Por cierto, Rocío, recuérdanos, simplemente para aquellos que no lo sepan, porque aquí también ha habido cambios. ¿Cuándo puede recuperar un plan de pensiones? Porque otro de los inconvenientes o de los reparos que tiene mucha gente a la hora de contratar un plan de pensiones es que es ilíquido, que en teoría no lo puedes recuperar hasta los 67 años cuando te jubiles. Pero ya no es así. No, tiene que suceder una contingencia. O sea, funciona exactamente igual que un plan de pensiones individual, ¿vale? Entonces tiene que suceder una contingencia para poder rescatarlo: jubilación, fallecimiento, paro de larga duración, enfermedad grave, etcétera, ¿no? Pero recientemente hay una nueva contingencia que puedes retirarlo en participaciones antiguas a 10 años, ¿vale? Es decir, las primeras que se han podido rescatar han sido ahora en 2025 de las de hace 10 años, y así sucesivamente. Por lo menos, oye, este que es uno de los productos que igual más reacios son por el hecho de lo que decías tú, de hasta que no me jubile no voy a poder rescatar. Bueno, pues ahora por lo menos tienes ventanas de liquidez de 10 años. Tienes ventanas de liquidez de 10 años, pero como le gusta decir a mi compi Domingo Soriano, pues al mismo tiempo esa iliquidez pues también te disciplina a la hora de ahorrar. Lo suyo es no tirar de ella. Hombre, claro. Si puedes, no la uses. Claro, y esas ventajas fiscales en el caso de los autónomos pues están muy bien, y los planes de empleo que tenéis también. Y además, más bien está que
por otro lado, sois un buen producto. Quiero decir que sois rentables, estáis en el ranking ahora mismo en el número 2, ¿no? Estáis rankeados. Eso es. Todo comparado con lo que hemos visto y lo que decía Andrei de ese informe que vemos, la rentabilidad de los planes de pensiones, que se le cae uno el alma a los pies, pues vosotros al contrario, estáis teniendo muy buenas rentabilidades. Así que ahí queda dicho un tema interesante, un tema polémico. Creo que nos hemos metido en todos los charcos, incluidos el chapoteo final de Manuel Llamas. Muchas gracias por lo del chapoteo. Mira, a mí este tipo de cosas... chapoteado en ese charco y yo te lo agradezco mucho. Es un charco lleno de... Bueno, me voy a callar. De tiburones y sanguijuelas. Domingo Soriano, muchas gracias. Muchas gracias. Andrei Trucmel, muchas gracias. A ti. Manuel Llamas, también muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Y Rocío Recio, encantado. Gracias por traernos un tema tan interesante que nos ha dado tanto para debatir. Y no te vayas muy lejos, que dentro de poco seguro que te tenemos aquí de vuelta. Muchas gracias. A vosotros, un placer. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más, una semana más. Y ya saben, les esperamos todos los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la Sintonía de Radio y luego en YouTube, en podcast, por todos lados. Síganos y síganos. Pásenlo muy bien, amigos. Hasta la semana que viene.